Hermanos, vamos a dar inicio a la palabra. Gloria a Dios. Gracias, María. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a darle adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él está aquí, hermanos. Amén. Él está aquí y a eso venimos, ¿verdad? A adorarlo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a predicar hoy, hermanos, acerca de el momento, ¿verdad?, en que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. No sabemos, ¿verdad?, si todas estas fueron las expresiones que Él tuvo en la cruz. A lo mejor hubo más, no sabemos. Pero los evangelios registran estas expresiones. Amén. Amén. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que pues nuestra base es el evangelio. Amén. Y vamos a hablar, ¿verdad?, de las 7 expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que en el proceso de la crucifixión se registran en los evangelios. Y hermanos, estas expresiones expresan tanto el sentir como el sufrimiento de nuestro amado Salvador. La crucifixión, hermanos, dice que era repugnante para los judíos. Ningún romano, hermanos, se crucificaba ahí. Solamente la usaban para sus enemigos, para los hostiles, para los criminales. Y todo aquel que era puesto en la cruz, hermanos, se consideraba maldito. Hermanos, nuestro amado Salvador fue crucificado ahí, ¿verdad?, en algo tan repugnante para los judíos. Hermanos, pero lo que era tan despreciable para ellos se convirtió en un instrumento de salvación para toda la humanidad. Dice allá en 1 Corintios capítulo 1, en el verso del 18 al 25, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, dice, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, cada una de las expresiones de nuestro Señor Jesucristo contiene un significado muy profundo que debe estar atesorado en nuestro corazón. La primera expresión la podemos encontrar allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23,
en el verso 34. Gloria a Dios. Dice, y Jesús decía, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Pueden sentarse. Los soldados romanos, en ese momento, ¿qué pensaban de Cristo, hermanos? Que era un delincuente, ¿verdad? Los líderes religiosos no se dan cuenta de que es Dios Hijo. Aquí, hermanos, Jesús demuestra amor por sus enemigos. Es lo que nos enseñó, ¿verdad? ¿Qué te dice? Ama ¿a quién? A tus enemigos, a los que te ultrajan, a los que te persiguen, a los que te ofenden. Dice que caso tiene, ¿verdad?, que tú ames a los que te aman. Ama a aquellos que te hacen daño. Y aquí, hermanos, Él nos demuestra, ¿verdad?, el amor por aquellos que lo estaban matando. Que, hermanos, aunque ese pecado que cometían era grave, era muy grave, ¿verdad?, no era imposible el arrepentimiento y la salvación. Porque, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba pidiendo, ¿qué dice? Que Dios los perdonara. Y el perdón del Señor, hermanos, contrasta con el odio de la multitud y esos líderes que estaban actuando por ignorancia, sin comprender que verdaderamente Él era el rey de los judíos, aunque lo hicieron por burla. Pusieron una inscripción que decía INRI, que significa en latín Iesus Nazarenus Rex Iudiorum, que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y ellos verdaderamente estaban crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo en la cruz es misericordioso como el Cristo que está en el trono. Amén. A pesar de que estaba en la mayor lucha y agonía, tuvo piedad aún de los que lo estaban ultrajando. Y hermanos, esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor, a los que nos han causado sufrimiento en nuestra vida, y a perdonar sin anhelar venganza. Eso es lo que nos está enseñando Jesús en esta expresión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. La segunda expresión se registra allá mismo en Lucas 23, verso 43. Dice, la palabra dice, entonces Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le estaba diciendo esa palabra? A un ladrón. A un malhechor, ¿verdad? A un ladrón. Hermanos, con su poder, nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo a ese malhechor
mucho más de lo que él estaba pidiendo. Un lugar en su reino celestial, hermanos. ¿Acaso se lo merecía? No. Pero Cristo, hermanos, en su infinito amor y misericordia se lo estaba dando. Solamente porque tuvo un gesto de humildad y de arrepentimiento. Porque tuvo un gesto de fe hacia Jesús. Originalmente paraíso se refería al jardín del Edén, que dice allá en Génesis 2:8, ¿verdad? Y luego llegó a ser usado como el lugar donde los justos irían después de la muerte. Dice allá en Isaías 51:3. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, se usa para describir el gozo de la gloria celestial. Allá en 2 de Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. Y en ese momento, hermanos, podemos visualizar el perdón de Jesús al alcance del penitente. Este ladrón creyó que Jesús estaba sufriendo injustamente. ¿Qué dice? Nosotros nos merecemos esto, pero él es inocente, ¿verdad? Reconocía, ¿verdad?, que Jesús era inocente de lo que estaba padeciendo. Y podemos observar su fe, hermanos, al dirigirse a Jesús. Y además podemos ver la humildad de su petición. Amén. ¿Qué le dijo? Acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. ¿Estaba creyendo, hermanos, en la divinidad de Jesús? Sí. Imagínense esa fe, hermanos. Y hermanos, esa fe fue galardonada. Amén. Los frutos del arrepentimiento, hermanos, brotaron en ese momento en las palabras de ese malhechor. Mateo, Oso, voy a llamar al ratón Tlacuache. Y hermanos, Jesús lo percibió, y en este acto de gracia hemos de entender que Jesucristo murió, hermanos, para abrir el reino de los cielos a todos los creyentes. ¿Sí o no? A todos los creyentes. Imagínense, hermanos, qué tiempo creyó este hombre. Y le abrió el reino de los cielos. Amén. A todos los creyentes obedientes, hermanos. El otro ladrón, ¿cómo murió? Imagínense, hermanos, la muerte de ese hombre. Porque estaba endurecido en su incredulidad, ¿sí o no? Estaba endurecido, y a pesar de tener tan cerca al Salvador crucificado. En general, hermanos, los hombres mueren como viven. ¿Qué dice la Biblia? Que con la vara que tú mides, serás medido. Lo que tú haces, ¿verdad?, tendrá consecuencias. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Pero Cristo ha abierto un camino, hermanos, de arrepentimiento. Ha abierto un camino de perdón. Ha abierto un camino de misericordia, hermanos, para aquellos, ¿verdad?, que se acerquen, para aquellos que crean, para aquellos que confiesen, ¿verdad? Esa es la oportunidad, hermanos, que Jesucristo abrió en la cruz del Calvario. Dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La tercera expresión, hermanos, registrada allá en el Evangelio de Juan, capítulo 19.
Juan 19, 26. Que dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hermanos, tal vez en ese momento José había ya muerto y María era viuda. Y por eso, hermanos, Jesús, hermanos, estando crucificado y en agonía, todavía tuvo un gesto de protección para su mamá. Fíjense, ¿qué te está enseñando Jesús ahí? En agonía, en sufrimiento. Hermanos, cuando tú estás en esa situación, ¿qué es lo que quieres tú? Que te consuelen a ti, ¿verdad? Y aún, hermanos, en esa situación, dice que, hermanos, se ve a su madre que estaba con dolor y con sufrimiento, ¿verdad? Y todavía quiso protegerla. ¿Sí o no? Hermanos, la puso al cuidado ¿de quién? De Juan. ¿Quién era Juan para Jesús? Su discípulo amado. Hermanos, ¿qué les indica eso? Que Jesucristo confiaba más en Juan que en sus propios hermanos. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermanos? Porque sus propios hermanos habían sido escépticos. No creían, hermanos, en su misión. No creían en su identidad verdadera como Dios. Se burlaban de él. Vamos a ver allá Juan 7, Evangelio de Juan capítulo 7, versos 3 al 5. Dice: por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Dice: porque ni aún, dice, sus hermanos creían en él. Entonces, ¿usted cree que él iba a encargar a su madre a estas personas? No. Estaba encargándole a alguien que sí creía en él, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? ¿Mi familia quién es? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, esa es mi madre, esos son mis hermanos, ¿verdad? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. Y Jesús, hermanos, cumplió. En ese momento estaba cumpliendo tanto a la letra, la palabra, como en espíritu. ¿Qué estaba cumpliendo? Éxodo 20:12, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, él estaba muriendo en ese momento. Él podía no cumplir con esa palabra, ¿o no? Él podía no cumplir con ese mandato, pero lo estaba cumpliendo. ¿Qué te está diciendo Jesús a ti? Cúmplelo. Amén. Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, mi Padre te amará. Amén. Aquí Jesús, hermanos, trata a Juan como su familiar más cercano, ¿o no?
El ejemplo de Cristo nos enseña que todos debemos honrar a nuestros padres, proveer para sus necesidades. Él estaba proveyendo eso en ese momento. En todos los medios a nuestro alcance. Y el medio a su alcance estaba en ese momento en Juan. Y ahí vio la oportunidad, ¿verdad?, de honrar a su madre. Y hermanos, ¿qué hizo Juan? ¿Qué dice el versículo adelante? ¿Qué dice? ¿Ya se perdieron? De Éxodo 12, pastor. Juan 19. Dice el verso Juan 19, 27. Dice: después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, dice, la recibió en su casa. ¿Obedeció Juan? Amén, ¿verdad? Hermanos, la misión de Jesús estaba por consumarse. Su vida dada en rescate por muchos, ¿verdad? Pero antes de entregar su espíritu y consumar su plan, dice que vio en ese momento la aflicción de su madre y se aseguró de dejarla en manos de la persona que cuidaría de ella. Y nos muestra allí su gran amor, aún en el momento más difícil. ¿Ven? Y ahí cumple Jesús en la letra y en el espíritu. Cuarta expresión, Mateo 27, 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, él estaba usando una cita bíblica. Fíjense por qué Jesús estaba cumpliendo con la palabra. Él usa una cita bíblica allá de Salmos 22, verso 1. Dice ahí, Salmo 22, verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí estaba cumpliendo Jesús esa palabra. ¿Amén? Hermanos, Jesús expresa su angustia al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Dice allá en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él pagó la maldición. Amén. Ahora en Cristo Jesús se rompe toda maldición, porque Él ya la pagó. ¿Sí podemos entender eso? Muchos dicen: es que anda la maldición, ¿verdad? Me persigue. No, hermano, Cristo ya pagó por toda maldición. ¿Y qué nos ha dado a nosotros? Salvación y bendición. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, puesto que Dios no puede tener comunión con el mal, el compañerismo entre el Padre y el Hijo se interrumpió. Hermanos, nunca Jesús había sentido eso. Y en ese momento Jesús se quedó solo. Se interrumpe la comunión entre Jesús y el Padre. Y Él sintió ese dolor, esa angustia, ese pesar y ese abandono. ¿Por qué crees que Jesús comprende eso, hermanos, de nosotros?
Él lo comprende porque Él lo padeció. ¿O no? Y hermanos, que le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras Él estaba expiando los pecados del mundo, hermanos, dice que estaban llegando todos los pecados, hermanos, pasados, presentes y futuros. Imagínate qué tipo de pecados estaban llegando a la vida de nuestro Señor Jesús. Esa copa amarga, ¿quién la estaba tomando? La estaba tomando Él. Y hermano, y Dios Padre no podía estar en ese momento en comunión con Él. Porque Dios no puede tener comunión con todo lo malo. Y hermanos, y Dios Padre se separa del Hijo en ese momento. Y Jesús, hermanos, siente ese abandono, ¿verdad? ¿Quién más puede entender el rechazo? ¿Quién más puede entender el abandono? Hermanos, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo dice: yo te recogeré. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nuestro Señor realmente murió. Su alma, hermanos, fue separada verdaderamente de su cuerpo. No sabemos cuánto tiempo fue el que sufrió el abandono de su padre por todo ese pecado que estaba llegando a la cruz. En su inocencia y en su pureza estaba recibiendo, hermanos, la vileza de nuestras acciones. Bebió ese cáliz amargo por causa de nosotros. Y todavía hay gente que se burla de Él. Todavía hay gente que lo rechaza. Y la Biblia dice, hermanos, allá en Juan 3:18 dice: en el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya están perdidos, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué más querían que hiciera, hermanos, por ellos? ¿Qué más podía hacer Jesús, hermanos? Y la gente aún lo rechaza. Lo dio todo. Todo, hermanos. Pero aún así la gente lo rechaza. Quinta expresión, Juan 19:28. Y 29. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. En esta expresión, hermanos, se cumple lo dicho allá en el Salmo 69:21. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se estaba cumpliendo en ese momento esa palabra del Salmo 69. Según lo que le dieron a Jesús, no fue una bebida narcótica para mitigar el dolor, sino, hermanos, dicen que era vino diluido con agua. Y esta bebida la usaban los obreros para calmar la sed. Y este pasaje, hermanos, muestra la verdadera humanidad de Jesús. Esta es la asombrosa paradoja de la encarnación. Dios logró la redención convirtiéndose en un ser humano. ¿Quién podía pagar
el precio, un ser humano perfecto. Y solamente Jesús lo podía hacer, porque un ser humano imperfecto fue el que trajo la maldición a la tierra, y fue Adán. Por causa de Adán entró la muerte y el pecado. Y había que venir otro hombre, pero perfecto y obediente. ¿Y quién era? Jesús. Y por causa de Jesús entró la salvación y la redención. Por causa de Jesús se recuperó el paraíso. Por causa de Jesús se recuperó el señorío, ¿verdad?, que el hombre tenía. Ahora ese señorío, ¿quién lo tiene? Jesús, nada más. Y Él se lo da ¿a quién? A los que le creen en Él, a los que le obedecen, a los que están junto con Él, ¿verdad? Amén. En Él tenemos señorío. Y Él lo rescató. Y hermanos, un ser humano perfecto, ¿verdad?, tenía que arreglar este asunto. Como los que necesitan ser redimidos, hermanos. Jesús comenzó su ministerio con hambre y la terminó con sed. Su amor por los ladrones moribundos, por sus seres queridos afligidos, antes de preocuparse por sí mismo. Y cuando lo hizo, hermanos, que se preocupó por él, dice que pidió de beber. ¿Y qué le ofrecieron, hermanos? Fíjense lo duro y lo triste que me parte el corazón. Que tú a un amigo le ofreces una bebida, ¿verdad?, refrescante, le ofreces algo, y al Dios de dioses, Rey de reyes, le dieron una bebida, hermanos, barata y descartada, que tenían ahí en una vasija. Verdaderamente se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice ya Filipenses 2:8. Amén. Sexta expresión, Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La deuda por el pecado humano, dice, ha sido una vez y por todas completamente pagada. El Señor, hermanos, completa la misión que había venido a realizar. Dice que se han hallado recibos hechos en papiro de aquellos tiempos, y esos recibos, hermanos, traen un sello, ¿verdad?, algo así transversal que dice tetelestai. Y esa palabra, hermanos, tetelestai, significa completamente pagado. Y hermanos, con la muerte de Jesús, la deuda por el pecado de la humanidad ha sido completamente pagada de una vez y para siempre. Había un acta decretada en tu contra, ¿verdad? Esa acta, hermanos, que decía que tú le debías a Dios, porque no le debías nada a Satanás. Satanás no es nada, ¿verdad? ¿A quién le debías? A Dios. A Él le debías. Y hermanos, la paga de tu pecado, ¿qué es? Muerte, ¿verdad? Separación total para siempre de Dios. Y hermanos, y Jesús pagó el precio. Ese precio que tú, esa deuda que tú tenías, ¿qué dice Jesús? Yo la pago. Y esa acta, hermanos,
se le puso esa palabra, tetelestai, que dice completamente pagada. Sí que ya tú no le debes nada. Por el hecho de que tú crees en Jesús, dice que Jesús, hermanos, paga ese precio, ¿verdad? Tú no le debes nada ya a Dios. Y ahora tu justicia está en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay deuda. Por último, la séptima expresión, Lucas capítulo 23, verso 46. Dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras, hermanos, se registran en el Salmo 31:5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. La palabra redimido es rescatar, ¿verdad? Tú me has rescatado, le está diciendo ahí, ¿verdad? Estas palabras, hermanos, son como un cántico de fe frente a los opositores. Enfatizan el carácter voluntario de la muerte de Jesús. Fue voluntario, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, y así como la pongo, la vuelvo a tomar de nuevo, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dador de la vida. Hermanos, ¿quién podrá hacer algo contra eso? Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y hermanos, Él ofrece voluntariamente su vida por la salvación de su pueblo. Dice que en ese momento Él hizo un depósito sagrado en las manos de Dios Padre. ¿Amén? Cristo, hermanos, vive y Cristo muere en la atmósfera de la palabra de Dios. Podemos ver que Él está cumpliendo la palabra hasta el final, ¿verdad? Y Jesús nos enseña que esa debe de ser la confianza que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Hay gente que tiene miedo al morir. Hermanos, pero ¿qué te enseña Jesús aquí? ¿Qué dice Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la confianza que debemos tener en Dios. Amén. Hermanos, allá en Salmo 23:4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué te dice ahí, verdad? En el momento, ¿verdad? Si Dios te llama, si Dios te dice, ven, ¿verdad? Ya te necesito aquí conmigo, ¿verdad? Y hermanos, en ese momento, ¿quién va a estar contigo en esa transición? Jesús. Y en ese momento tu fe tiene que estar puesta en Él, en ese proceso, ¿verdad? Dice Pablo, ¿verdad? Porque si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. O sea que viva, o sea que muera, soy de Cristo. Entonces, para nosotros, hermanos, no es problema eso. Porque el Señor, en ese momento, hermanos, nos está enseñando el camino, ¿verdad?, de la confianza a nuestro Padre Celestial. En ese momento tan crucial. Hermanos, en conclusión, el principio que los inocentes, dice,
el principio en la Biblia es que los inocentes mueran por los culpables. Fue establecido ¿dónde eso? En el jardín del Edén. ¿Sí o no? Vamos a Génesis 3:21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. ¿Qué pasó ahí? Dice que él tuvo que sacrificar a 2 animales para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. ¿Se derramó sangre en el Edén? Sí. Hermanos, más tarde este principio fue establecido en la ley de Moisés. ¿O no? Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Quién moría en lugar del pecador? ¿Tenían culpa? Imagínense, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que representa? Un cordero, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces Jesús finalmente, como el cordero de Dios, paga el precio del pecado con su muerte. Dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, hermanos, la tortura física, escuchen bien, la tortura física de Jesús fue parte del pago. ¿Qué dice la Biblia? Que fue molido por nuestras rebeliones. ¿Qué te está demostrando esto? Escúchenme bien. Porque la Biblia dice que el que pisotear la sangre de Cristo, ya no habrá más sacrificio en la cruz. Escúchenlo bien. Porque después, cuando estén con el Señor, no digan que no se los dije. Hermanos, Cristo hizo todo por ti, por amor a ti. No debemos burlarnos, no debemos excedernos en la gracia. Y hermanos, eso que padeció Jesús tan doloroso, ¿sí?, es la devastadora consecuencia del pecado. En la cruz se le permitió, hermanos, hacer escarnio de él. Fue avergonzado. Pero ¿cuál será la consecuencia de aquel que rechace a Jesús como su Salvador? Cuando nosotros estamos, hermanos, saliéndonos del entorno de la obediencia, del parámetro de lo que le debemos a Jesús, hay una consecuencia. Y hermanos, y si no lo hacemos, vamos a ser culpables de todo lo que le hicieron a Jesús, como si tú se lo hubieras hecho, como si tú lo hubieras matado, como si tú lo hubieras escupido, como si tú le hubieras arrancado la barba, como si tú le hubieras atravesado el costado. Vas a ser culpable delante de Dios. Entonces, ese sacrificio no lo tengas en poco. Él lo hizo todo. No le importó estar en su trono y convertirse en un hombre, a venir y a padecer angustia, dolor, hambre, sed,
hermano, fue rechazado, no hubo lugar para él. Y hermanos, y todo lo hizo, aunque era Dios, por amor a ti. Así que te ha dado la oportunidad de ser reivindicado delante de Dios Padre. Y te digo, en esta vida, hermanos, no hay nada, hermanos, que pueda ser mejor que lo que Dios tiene para ti en el reino celestial. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Padre eterno, Dios maravilloso, tú lo hiciste todo, Señor, por amor a nosotros. No hay amor más grande, bendito Dios, dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice allá en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Padre, lo hiciste todo, Señor, por amor a nosotros. Te damos las gracias, Dios, y hoy, bendito Dios, te pedimos perdón, Señor, por si hemos descuidado esa tan grande y hermosa salvación que nos has dado. Perdónanos, Señor, por el atrevimiento, Señor, de fallarte, por el atrevimiento, Señor, de no buscarte. Dios, por esa, Señor, apatía, por esa indiferencia. Padre, porque nos da igual, Señor, no buscarte, Señor. Nos da igual, bendito Dios, no escuchar, no obedecer tu palabra. Porque hay en nosotros, bendito Dios, la naturaleza de Dios, ese hombre viejo, Señor, aún. Padre, y tú viniste, Señor, a nuestra vida, Padre, para deshacer las obras de Satanás en nuestra vida, para quitar esa naturaleza, Señor, de pecadores, bendito Dios. Y dice la Biblia, Señor, que ahora nuestra naturaleza, Señor, es diferente. Que tú nos das, bendito Dios, a gozar de tus virtudes. Dice la Biblia, Señor, que enviaste tu Santo Espíritu para hacer la obra en nosotros y para que pueda poner en nosotros, bendito Dios, Padre, esos frutos, para que pueda poner en nosotros ese poder, para poner en nosotros esa fe que mueva montañas, para llevarnos a toda verdad y toda justicia. Gracias, bendito Padre Celestial, por ese amor tan grande y maravilloso. Perdónanos, Dios. Quita, Señor, esa falta de amor. Quita, Señor, esa somnolencia espiritual, esa pereza, bendito Dios, que no nos permite, Señor, acudir a ti, a leer tu palabra, a buscarte en oración, Señor. Padre, porque el enemigo, Señor, nos tiene, Señor, ensimismados, Señor, adormecidos, Padre, confundidos. Ataca nuestra mente y nuestro corazón, bendito Dios, porque aún no ha habido esa libertad, Señor, que tú has, bendito Dios, traído a nuestras vidas. Trae libertad a nuestras vidas, Señor. Despójanos de ese viejo hombre, Señor, y pon tu naturaleza en nosotros, bendito Dios. Que podamos estar apercibidos, que podamos caminar en el parámetro de la obediencia, Señor, que podamos, bendito Dios, gozar de tu amor, Señor, y de todo, bendito Dios, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Cristo, ayúdanos, bendito Dios, a ser como tú quieres, bendito Dios, que seamos. Gracias, Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Le damos gloria y te damos honra, bendito Padre maravilloso, porque eres grande, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ten piedad, Señor, conforme a tu misericordia. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Levanten sus manos, hermanos. Pídanle perdón al Señor. Dice la Biblia que debemos recordar su muerte por medio de la Santa Cena, Señor.
Dile al Señor, dile al Espíritu Santo, trae a mi memoria esos pecados con los que te he fallado. La Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la Biblia que mientras ocultamos el pecado, dice que nuestros huesos se secarán y se secará el vigor. Pero Dios nos ha dado vida, nos ha dado abundancia en la vida de nuestro Señor Jesús. Aún todavía es tiempo, aún está el tiempo de la gracia, hay oportunidad. Dile al Señor, Señor, ayúdame a conocerte, ayúdame a experimentar esa vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios.
Señor, ahora vivo seguro, Señor. Por él viviré. Viviré para siempre. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena, ¿sí? Así que los que van a participar, te pido apoyo, hija, si me puedes ayudar. Hermana Vicky, si puede venir a apoyar también. Padre, bendice, Señor, estos elementos, bendito Dios. Bendice, Señor, el pan y bendice, Señor, el jugo de la vida, bendito Dios. Padre, que esto, bendito Dios, pueda ser de bendición, de fortaleza, Señor. Padre, que pueda ser, bendito Dios, para que Dios, mis hermanos, bendito Dios, se lleguen más a ti. Bendice sus vidas, Señor, y que podamos participar de tu cuerpo, Señor, y de tu sangre. Bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.